Para los que no pueden asistir, entonces va a quedar la clase grabada. Como les estaba diciendo al comienzo, lo que nosotros vamos a dar hoy se llama flujogramas y forma parte de la segunda función administrativa, que es la organización. En la clase anterior hablamos ya de dos herramientas de la organización, que eran el organigrama y los manuales administrativos. Esta es la tercera herramienta y siempre en la organización lo que se busca es tratar de que las personas trabajen y para eso buscamos indicar a cada persona la actividad que tiene que realizar. Y para lograr esa situación tenemos que trabajar con las características de las personas que nos van a acompañar, de tal manera a asignar la actividad o la función que mejor pueden desarrollar y separamos nuestra actividad en varias partes de tal manera a facilitar el logro de los objetivos. Administrar se puede definir también como hacer por medio de otros, pero no obligándoles, sino que haciendo que el ente, que es el grupo de personas, tome conciencia del objetivo y de esa manera cada persona que forma parte de la empresa se empodere de la empresa, sienta que la empresa es de ellos también, porque realmente ve un beneficio, ya sea económico, social, que le satisface y de esa manera la empresa va a tener éxito económico y va a perdurar en el tiempo. Eso es lo que se trata de lograr. Flujograma. El flujograma es también una herramienta gráfica, ¿verdad? Se llama diagrama de flujo y utiliza elementos geométricos que son símbolos para representar la secuencia de un proceso. De igual modo, permiten describir la secuencia y la interacción de las distintas etapas de un procedimiento. Entonces, la gran diferencia entre el flujograma y el organigrama, que también es una herramienta gráfica, es que el organigrama muestra la estructura de la empresa y el flujograma muestra los pasos de un proceso, las secuencias de un proceso. ¿Qué símbolos se utilizan? Pueden haber ciertas variaciones. De hecho, en el video que yo les di de apoyo, o sea, puse de apoyo en la plataforma, hay algunas diferencias en cuanto a la utilización de estos gráficos, pero básicamente se utilizan de igual manera porque están estandarizados. El primer símbolo que encontramos es el círculo, ¿verdad? El círculo puede indicar el inicio o fin de un proceso, así también, en mi concepto, la operación. En el video van a ver que para la operación se utiliza el óvalo, pero de igual manera pueden utilizar círculo o bien óvalo. La flecha significa el transporte. Cuando en un procedimiento nosotros llevamos de un lugar a otro algo, entonces utilizamos el símbolo de la flecha. El tercer símbolo es el cuadrado. El cuadrado representa una actividad de control o de verificación. Cuando, por ejemplo, llega a nuestro establecimiento o nuestro negocio un pedido que le solicitamos a alguien, un proveedor. Alguien nos trajo, por ejemplo, el pedido de vacunas que vamos a utilizar para el mes, la semana, la quincena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recibir y verificar según la factura que realmente sean los productos que nosotros pedimos en la cantidad que nosotros pedimos. Entonces, ese es un proceso de control. Luego, tenemos a la demora. La demora ocurre cuando algo impide que avance el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, solicitamos, en mi caso de laboratorio, nosotros solicitamos un reactivo y resulta ser que el ácido que íbamos a utilizar venía de Argentina y con el tema de la pandemia no pudo llegar porque estaban cerradas los pasos aduaneros en el momento más crítico de la pandemia.
Entonces, ¿qué ocurrió para la prestación de servicio? Que hubo una demora. Nosotros no pudimos entregar resultados porque nos faltaban reactivos. Después, entregamos, por ejemplo, ustedes prestan un servicio y es sobre la atención de un cliente y ese registro lo hacen en su ficha, ¿verdad? Entonces, el registro de la ficha va a quedar en la figura del triángulo, que es el archivo o el almacenamiento. En mi caso, que yo trabajo en el laboratorio, para mí el archivo son los resultados laboratoriales que emitimos. Y después tenemos la figura del diamante. El diamante es la decisión. Dentro del proceso, por ejemplo, en mi caso de laboratorio, yo recibo los resultados preliminares de los análisis que se mandaron a hacer, siempre estoy hablando de alimentos, ¿verdad? Y miro los valores y allí decido si realmente están o no bien hechos por los valores que presentan, porque puede ser que algo en el proceso haya sido alterado, entonces si me parece que hay duda, repito otra vez el procedimiento, entonces se toma una decisión. ¿Por qué es importante el flujograma? Es importante porque para una organización, sea grande o pequeña, ayuda a que haya un flujo de información, o sea que constantemente haya información. Y al hacer este flujograma, yo puedo definir la acción, formular todas las posibles opciones que tenga, analizar en el caso de que observe algo que me parece estar fuera de lugar y solucionar el problema. Ayuda al análisis porque así comprendemos el sistema de la información de acuerdo a las operaciones o procedimientos incluidos con el fin de mejorar o bien de incrementar la información dentro de la administración. Mientras más información nosotros tengamos sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, mejor vamos a administrar. ¿Cuáles son las características de un flujograma? Un flujograma tiene que ser sintético, es decir, debe estar resumido, caber en una hoja. Tiene que estar simbolizado, es decir, usar esos símbolos que les presenté anteriormente y evitar cualquier exceso de anotaciones. Tiene que tener una forma visible, ¿verdad?, que nos permita observar todos los pasos de un sistema o un proceso sin necesidad de leer notas extensas. Después, ¿dónde se utiliza? Se utiliza para reflejar actividades asignadas por una o varias oficinas, nos ayuda a enumerar las tareas que son realizadas por cada empleado para el logro de la actividad y recoge en forma completa y detallada los pasos que incluyen un procedimiento. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un flujograma? Un flujograma. Primero, que nos ayuda a comprender un proceso o varios en simultáneo a través de un dibujo representado por figuras geométricas. Permite identificar con mayor facilidad los problemas y las oportunidades de mejora en cada uno de los procesos representados y muestran la relación entre el cliente / proveedor y las transacciones que en ella se realizan, facilitando a los empleados los análisis de las mismas. ¿Y cuáles serían las desventajas? Que hay veces nosotros no podemos identificar cada paso dentro del procedimiento, entonces hacemos diagramas muy complejos. Las acciones tienen que tener un símbolo de decisión y hay veces es difícil que identifiquemos cuáles son. Y también no existe una norma fija para la elaboración de los diagramas de flujo. Entonces, hay veces que vemos algunos que son bastante, no están estandarizados, son dispersos. Acá tengo un ejemplo. En este caso, es la producción de filet de pescado. Alguien quiso hacer filet de pescado. Entonces, ¿cómo se grafica esa situación? Empieza con el círculo, ¿verdad? Y esto puede continuar con óvalo o círculo. ¿Qué es lo que hace que se inicie el proceso de la realización de los filets de pescado?
Hola, ¿qué pasa ahí? ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Bueno, entonces en este proceso lo que vemos es que se recibe el pescado, ¿verdad? El pescado está entero, está acá. El recibir el pescado es el inicio del proceso y se representa por medio del círculo. Al recibir el pescado ya se hace un pesaje, ¿verdad? Ese pesaje puede estar como una operación y como también puede estar representado dependiendo si es que yo hago una selección por un cuadrado. En este caso solamente se pesa, no es que se descarta peces de menor tamaño. En el segundo punto se hace el análisis de calidad, que es una actividad. En el tercer punto se hace el corte y el desviscerado. En el cuarto punto se hace el sancochado. En el quinto el fileteado. Luego se pasa a la salmuera. Luego al salado en seco. Luego se escurre. Luego se vuelve al salado en seco. Luego se seca. Todo esto son actividades. Después hay un proceso de control que es la verificación de la humedad para el empaquetado. Si no llega a un nivel de humedad X, entonces se vuelve al secado, pero si ya llega al nivel de humedad establecido para la conservación, pasa al empacado, que es una operación, y luego se almacena. ¿Sí?